Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar un poco de la nueva película de James Wan, Malignant, o Maligno, creo que se llama en otros países. Nada, empecemos con esta reseña y les voy hablando un poco de esta película y lo que me pareció. Malignant nos cuenta la historia de Madison, una mujer que está embarazada y que convive con su pareja en Seattle. Tras una noche acalorada y una discusión, este personaje golpea a Madison, la golpea en la cabeza y esto desencadena una serie de eventos paranormales, por así llamarlos, y termina en una hecatombe en donde Madison se ve involucrada en algunos asesinatos, siente algunos asesinatos y ella está investigando todo sobre su vida, todo sobre su pasado. Se cruza un poco con una historia de un policía, de unos policías investigando estos asesinatos y al final se dan cuenta que es cuestión de una maldición, un gemelo malvado, un bla, lo que sea. Madison en toda la película está buscando respuestas frente a este problema que se está enfrentando. De buenas a primeras la película parece buena, es una película cuyos pósters y trailers se veía muy buena, causaba demasiado hype y pues obviamente un director como James Wan que nos ha entregado películas bastante buenas como Insidious, como Saw, el mismo Conjuro y esperábamos un regreso del director, un regreso triunfal de este director que ha tenido un bagaje y tiene una visión tenía una visión bastante interesante del terror. Uno de los problemas es que esta película la estaban vendiendo como la nueva visión del género del terror, lo que sería el género del terror para el futuro y creo que es su primer fallo, creo que definitivamente no ofrece nada en absoluto y termina siendo un desatino por parte de este director que, como les repito, nos ha entregado muy buenas películas. The body of Dr. Florence Weaver was found brutally murdered in her home this morning. Did you know her? Es una película que inicia con un prólogo interesante. De por sí el inicio se muestra un poco como películas recientes como The New Mutants y se siente un poco esta aura de experimentaciones con humanos. A los 25 minutos esta película nos muestra esta toma fantástica de seguir a la persona como si fuera, como si estuviera en un laberinto, que lo veíamos en el tráiler. Pensé que esta parte iba a ser del segundo tercio o la última parte de la película, pero a los 25 minutos James Wan quema esa bala y termina siendo una escena o un montaje, si bien muy bien hecho, termina siendo banal y no construye absolutamente nada. Es como mostrar, miren lo que puedo hacer ahora con mi nombre. Esta película tiene bastantes giros de tuerca que tratan de ser espectaculares, tratan de ser algo demasiado impresionante, pero que si lo vemos en conjunto a las malas actuaciones, los giros de tuerca o los giros argumentales se terminan perdiendo y termina siendo algo bastante absurdo y poco creíble dentro de su universo. Para mí esta película son 41 minutos totalmente perdidos. Los primeros 41 minutos son totalmente perdidos y banales en cuanto a contar toda la historia. Para mí la película pudo bien empezar desde esos 45 minutos. Esto es un prólogo demasiado largo y aburrido que no lleva a ninguna parte y que de una u otra forma no logra capturar a las personas que estamos viendo esta película. As they're happening. Hello? Esta película al final del segundo tercio de la construcción de la historia por fin nos logra dar algo que íbamos a ver, que era la adaptación de un cómic como Malignant Man, que pierde todos los esfuerzos y se convierte en una película de muchos géneros, que busca hacer muchos géneros, no logra hacer ninguno bien. Si bien es cierto, James Wan en una entrevista hablaba que esta película sería una revisión o sería un homenaje o una película ya lo tardía. Esta película
toca muchísimos más géneros y lo hace de una manera tan absurda que no se sabe por qué el director James Wan, el mismo de Saw y el mismo de Insidious, todas estas películas que son muy buenas y están muy bien hiladas, cómo terminó haciendo ese tipo de películas. Tal vez la estela de Aquaman, posiblemente la peor película que él tenga en su filmografía. Ahorita estaría entre Malignant y Aquaman. Posiblemente haya hecho algo en el director o posiblemente ya no vemos el mismo director con la sed de asustar y con la sed de crear historias sólidas dentro de una película. En esta película vemos un poco el intento de James Wan por mostrar una película clase Z, una película de VHS, un poco cine basura. Sin embargo, pues obviamente estamos hablando de una financiación bastante considerable para sacar una película de terror basura. Y como les digo, termina siendo una película que trata de ser un giallo, trata de ser un slasher, en ciertos momentos trata de ser una película de terror psicológico, trata de ser un thriller, trata de ser un policial, trata de ser una película de acción, trata, no sé, trata de hacer muchísimas cosas y ninguna la hace bien. Si bien James Wan la define como un acercamiento a un giallo o un giallo tardío, vemos ciertas escenas en donde esta parte es real. Son dos o tres escenas nada más en donde este enemigo o esta entidad maléfica se pone unos guantes de cuero y coge una navaja y empieza a perseguir a la protagonista como si fuera un giallo. También en ciertos momentos explota un poco el giallo de Mario Bava, el giallo que creó Mario Bava, que son esta explosión de colores y paletas de color bastante vívidas y colores primarios muy encendidos. El resto de película es una mezcla entre Saw y una mezcla entre Insidious. Termina siendo un hijo bastardo de lo que podría ser una película como Saw y una película como Insidious si la mezcláramos. En pocas palabras sería en una frase, el que mucho abarca poco aprieta, y ese es el ejemplo de una película que busca abarcar muchas cosas, busca hacer muchas cosas, busca apelar a una nostalgia que ya está sobreexplotada y termina decepcionando totalmente. Esta idea de que es una nueva visión del género del terror para el futuro termina totalmente desvirtuada. He says his name is Gabriel. I think he's someone from my past. De una u otra forma, los fanáticos de James Wan buscábamos ver en esta película lo que no pudimos ver en El Conjuro 3, que es un regreso de un director a hacer películas de terror buenas. Y creo que el error estuvo en el enfoque, en cómo nos vendieron esta película. Y obviamente uno va a ver un producto nuevo, una realización nueva o muchas ideas nuevas, pero al estrellarse a un Malignant que es un juego de egos, que es un juego de puedo hacer lo que se me pegue la gana y por eso hago esto, y termina burlándose en la cara de los espectadores y burlándose en la cara de los fanáticos del terror. Creo que si las personas van con la idea de que esta película es una película basura, pueden encontrar algo interesante, pueden encontrar actuaciones de una película basura, de cine trash, como lo llaman. Una historia que definitivamente no apetece en lo absoluto, es muy aburrida y como lo decía anteriormente, los giros argumentales son muy aburridos. Queda en el tintero muchísimas ideas buenas como esta parte de thriller psicológico o la parte de body horror gore que se muestra en la película, en ciertas secuencias en donde este monstruo comienza a despedazar gente. Es bastante interesante, pero incluso el mismo monstruo de la película no tiene una presencia fuerte. Ver a esta mujer caminando hacia atrás y el monstruo tratando de articular para poder matar a una persona es bastante lamentable
y a la vez absurdo, porque en los primeros momentos el monstruo trata de articular y trata de moverse bien y unos instantes después está peleando karate con un policía. Entonces no termina de convencer mucho este villano, y como tal los personajes dentro de esta película tampoco son profundos. Whatever happened to you before you joined our family hurt you in a way that I can't even imagine. Malignant, su estilo desenfrenado y su saturación de información no permiten que suceda esto, y termina siendo una película totalmente decepcionante, aburrida y poco inmersiva con las personas. Se nota que James Wan tiene el músculo financiero, o tiene la financiación para hacer una película con buenas puestas en escena y contar con un equipo muy robusto, pero pues sin contenido, sin una buena historia, sin un buen guión, sin buenas construcciones de personajes, termina siendo una película banal. Y esto lo podemos ver un poco en el final, que es un final bastante cutre, un final de parloteos emotivos y sin sentido. Para mí es una resolución mediocre. Si bien trata de ser sorprendente y trata de ser lo más hollywoodense posible, definitivamente es lo más mediocre que nos ha entregado James Wan hasta el momento en cuanto al terror. Obviamente la película queda abierta para una secuela, como no podía esperarse de este tipo de guionistas que creen que su historia va a pegar, y de una u otra forma tienen que dejar abierto a una segunda. Creo que si una película es lo suficiente buena para contarnos todo en una película y para sorprendernos en una sola película, la segunda parte es consecuencia de esto, y no necesariamente se tiene que dejar el final abierto. Pero pues es Hollywood, es James Wan. No es el mismo James Wan que vimos en Saw, que vimos en El Conjuro, que vimos en todas estas películas que nos trajo bastantes terrores. Y da lástima no poder seguir viendo a este director que prometía mucho, y que algo sucedió en su carrera, algo sucedió con su visión del terror, pero definitivamente ya no es el mismo. Creo que algo interesante que leí por ahí es que los ejecutivos de esta película, de Malignant, no dieron pases de prensa a los críticos mayores para ver esta película en exclusiva. Creo que esto era como algo que se avecinaba y que medía lo que íbamos a ver, y era una película totalmente cutre y que iba a decepcionar tanto a los críticos como a la audiencia como a los ejecutivos. Es una película bastante torpe, es una película que no ofrece absolutamente nada. Es una película que la vendieron por los aires y está muy por debajo de eso. Y nada, si van a verla a los cines, si van a verla por ahí, déjenme en los comentarios qué tal les pareció esta película, y si esperaban algo más. Sinceramente yo esperaba muchísimo más de este director y de esta película, que en los trailers y en toda la estructura promocional no la mostraba muy bien. De hecho, prefiero quedarme con los trailers que con la película. Muchísimas gracias por ver este video, muchas gracias por compartirlo, por suscribirse, por darle like. Todo eso apoya muchísimo a este contenido que estoy haciendo. Y recuerden, si tienen algún amigo o alguna amiga que les gusta el terror, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que estoy haciendo para ustedes. Y nada, nos vemos en un próximo video. Estoy preparando algunas otras películas para compartírselas con ustedes, pero no quería dejar pasar este hype que está ocurriendo con esta película. Sin más que decir, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Podófilo y nos vemos en la oscuridad.